El sexo oral también es sexo. Puede parecer obvio, pero no para todos. Vas a entender perfectamente por qué he decidido realizar este video. Porque vas a poder identificar diversas enfermedades relacionadas con recibir sexo oral. Mucha gente cree que recibir sexo oral no es nada, pero puedes contraer enfermedades en tu propio pene al recibir sexo oral. ¿Cuáles son y cómo te vas a proteger? Quédate conmigo hasta el final para entenderlo todo. Vamos con el video. Mi nombre es Mateo Samaral, soy urólogo, especialista en salud sexual masculina. Si quieres una consulta conmigo, link en la descripción, código QR aquí en pantalla. Lo que me motivó a hacer este video fue un paciente que atendí y el tipo tenía una uretritis. Le salía pus por el pene, con picazón, ardor y saliendo pus por el pene. Y le pregunté al tipo, ¿cuándo fue tu última relación sexual? No he tenido relaciones sexuales desde hace más de 3 meses. ¿3 meses? La uretritis bacteriana, con pus saliendo del pene, solo se contagia por vía sexual. Es una ETS o una ITS exclusiva. No hay forma de contraerla de otra manera. Entonces, si el tipo tuvo una relación hace 3 meses, no cuadraba, porque cuando tienes contacto sexual con una bacteria que causa uretritis, los síntomas aparecen en 3, máximo 15 días después, pero generalmente de 3 a 7 días después ya empiezas con los síntomas. Entonces, 3 meses, ¿de dónde sacaste eso y tal? Y el tipo tampoco sabía informarme bien. Después de que, amigo, ¿pero qué hiciste en las últimas 2 semanas? Dime. Y ahí recordó que había recibido sexo oral en una fiesta. El tipo fue a una fiesta y tal, una chica le hizo sexo oral en el pene y él lo borró de su memoria. Pensó que eso no era sexo. Y está mal. El sexo oral también es sexo. Ese es el mensaje que te quiero dar. Y las enfermedades que puedes contraer son las siguientes. La primera de ellas que quería resaltar es precisamente la uretritis bacteriana. Entonces recibiste sexo oral de una persona. La persona fue a tu pene a hacerte sexo oral en tu pene. Ella puede transmitirte directamente bacterias desde la zona de su orofaringe. Tu uretra es estéril, no tiene ninguna bacteria. En la orofaringe hay bacterias que viven en una situación de comensalismo. O sea, te ayudan, a digerir algunas cosas y tal. Y también se benefician, porque allí es un lugar húmedo, cerrado, hay comida. Entonces, las bacterias viven en tu orofaringe. Cuando llegan allí, por ejemplo, si la persona tiene faringitis, que entonces te quedas con alguna población bacteriana de esas, subió, proliferó demasiado, entonces la persona ya está ahí con una faringitis, una orofaringitis, en fin, y entonces ella te hace sexo oral. Esa bacteria que está en gran cantidad puede colonizar tu uretra y causar una uretritis por una bacteria atípica. Entonces vas al urólogo o tú, chico o mujer, vas al ginecólogo, él te trata, con esos antibióticos que generalmente atacarían a las bacterias típicas, pero no mejoras. Entonces tienes una bacteria atípica, una bacteria de la orofaringe. Entonces eso puede pasar. Además de eso, aparte de poder contraer una bacteria de la orofaringe, si esa persona que te está haciendo sexo oral, la semana pasada le hizo sexo oral a alguien más, puede tener en su faringe clamidia y gonorrea, o sea, bacterias propias de infecciones de transmisión sexual. Entonces se vuelve un vector de transmisión. Entonces, ella contrajo esa clamidia y gonorrea la semana pasada y te la pasó, y puedes tener una uretritis por bacteria típica, por clamidia y gonorrea, o atípica también, por la bacteria de la orofaringe. Entonces, la uretritis es la primera enfermedad que puedes tener al recibir sexo oral, seas hombre o seas mujer. ¿Está bien? La segunda enfermedad de transmisión sexual, infección de transmisión sexual, que volvió a crecer en los últimos años, es la sífilis. Sífilis, amigos. Solo para que se den una idea, me gradué hace 14 años. Y allá en mi facultad, cuando estudié en Campos Goytacases, había muy poca incidencia de sífilis. La incidencia era muy baja. La sífilis es esa lesión en el pene o en la vagina, una lesión única de fondo limpio, indolora, pero grande. La lesión generalmente es así, entonces asusta un poquito. Y era muy raro. Eso fue creciendo. Hoy, como urólogo, todos los años atiendo a algunos pacientes con sífilis, ya sea con lesión en el pene o sífilis que se detecta en el laboratorio, ¿verdad? Esto nos indica que el sexo se ha banalizado mucho más y se usa cada vez menos condón.
Si quien te hace sexo oral en tu pene o en tu vagina le hizo sexo oral a otra persona hace semanas, en fin, y se contagió, si esa persona tenía sífilis, ella contrajo sífilis y tiene una lesión en la orofaringe. Eso es posible. Entonces, tienes una lesión de sífilis. Esa misma úlcera que puede estar en tu pene está allá en la garganta de la persona. Ella te está haciendo sexo oral y te va a transmitir sífilis a tu pene, a tu vagina, y vas a aparecer con la lesión de sífilis primaria. La sífilis es causada por la bacteria Treponema pallidum. Tienes la sífilis primaria, en la que tienes simplemente la lesión ahí en tu órgano genital. Si no te tratas, esto pasa a una sífilis secundaria, que ya es tu sistema inmune intentando combatir de forma exacerbada a esa bacteria. Empiezas con lesiones de piel, ¿no? En la piel. Si no te trataste, no lo viste bien, esto pasa a la sífilis terciaria. Una vez más, tu sistema inmune intentando combatir aquello comienza con lesiones en el corazón, insuficiencia renal, o sea, cuadros graves, ¿no? Hasta en lo cerebral puede tener consecuencias. En fin, el tratamiento es relativamente sencillo, ¿no? Con penicilina benzatínica, o sea, el benzetacil, en dosis un poquito diferentes para cada etapa. Entonces, la sífilis es la segunda enfermedad posible. Recordando que en este video voy a hablar de cómo puedes prevenir todo esto. Tercera enfermedad posible, esta muy común, candidiasis, ¿no? Infección por hongos. Si la persona tiene la famosa candidiasis oral, ¿no? Que es el famoso algodoncillo, ¿no? Muy común en los carnavales y demás. Besas muchísimo tal, te sale algodoncillo en la boca. Eso se puede pasar a tu pene. La candidiasis es la principal infección en el pene. Es la más común de todas. La infección más común causada por un microorganismo es el hongo, ¿no? Entonces, el hongo, el pene, sobre todo el paciente que tiene prepucio, ¿no? El paciente que tiene la piel cubriendo la cabeza del pene, ese ambiente sofocado y húmedo es ideal para la proliferación fúngica. Entonces, el hongo se prolifera muy fácil ahí, y ahí puede darse la infección, la candidiasis. La candidiasis se trata con antifúngicos, ¿no? Fácil de tratar. A veces hay que tratar a la pareja también, sea mujer u hombre, si es recurrente, pero es en general sencillo de tratar. Hay algunos cuidados locales, mantener el pene seco, tal, y con el antifúngico lo puedes resolver. Cuarta enfermedad que puede estar relacionada con recibir sexo oral, y antes de eso te pido que sigas el canal, le des me gusta a este video, se lo mandes a la gente de WhatsApp que sabes que tiene sexo oral, tal. Entonces, la gente necesita saber eso. Compártelo en WhatsApp, dale me gusta y sigue el canal. Muchos ven mis videos y olvidan seguirme, así que sígueme también. Herpes. La cuarta enfermedad es el famoso herpes. Herpes, tienes el virus del herpes, tienes el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es el que causa el herpes labial, ¿no? Que se queda ahí, esa lesión de herpes, vuelve en situaciones de baja de inmunidad. El herpes tipo 2 es un virus muy similar al otro, pero es diferente. Entonces, el herpes tipo 2 va a causar el herpes genital. Si tienes una lesión de herpes labial, le estás haciendo sexo oral a otra persona, puedes transmitirlo y la persona puede tener esa infección cruzada. Esta infección no es tan común, pero puede pasar, o sea que el virus del herpes tipo 1 cause una lesión en el pene o en la vagina de la persona. Esa infección cruzada es un cuidado extra a tener. Quinta enfermedad, muy importante, el virus del papiloma humano, el famoso VPH. Sobre el VPH, para que te des una idea, quizá no sabías esto. VPH, ¿qué te recola? Verruga genital, verruga en el pene, verruga en la vagina, bien. Pero el VPH está relacionado con el 40% de los tumores de orofaringe. Entonces, tumor de garganta, de laringe, tumor de boca, de lengua, el 40% tiene involucrado al VPH como principal factor de riesgo. También tienen relación con el cigarrillo y todo eso, pero el VPH puede estar aquí. Entonces, esa persona que te está haciendo sexo oral puede tener VPH, una verruga de VPH, que cree que es una afta, una lesión, una úlcera que lleva ahí mucho tiempo, y pasarla a tus genitales a través del sexo oral. El tratamiento del VPH, como el herpes, del cual no hablé antes. El herpes y el VPH son enfermedades que no tienen una cura definitiva, ¿no? El virus del herpes se queda dormido en las terminaciones nerviosas. El VPH, el virus, se queda dormido en el epitelio de contacto y pueden volver a causar lesiones a lo largo de tu vida, en periodos de baja inmunidad.
Con el tiempo, estas recaídas se vuelven cada vez menos frecuentes y también más rápidas, o sea, menos graves, por así decirlo. Para el herpes, hay algunos antivirales que puedes usar: aciclovir, valaciclovir, cuando hay lesión o también de forma profiláctica. Y el VPH se trata, ya sea con un tratamiento tópico químico, que son algunos ácidos que se aplican, o con electrocauterización. Y también está, obviamente, no podemos olvidar la vacuna contra el VPH. Hoy en día existe la vacuna tetravalente y la nonavalente, indicadas incluso para quienes ya tuvieron lesiones, porque reduce la tasa de recaídas. Así que la vacuna contra el VPH es una gran aliada para combatir las verrugas genitales. ¿Y otras enfermedades sistémicas? ¿Hepatitis B, hepatitis C, VIH es posible? Mira, en medicina no podemos decir que es imposible, pero es muy difícil, ¿no? Por la vía oral, a menos que tengas una herida en el pene y la persona tenga una carga viral de VIH muy alta, mucha carga viral, podría eventualmente transmitírtelo. Pero es difícil, debo confesar que es muy difícil. ¿Y cómo puedes protegerte? Amigos, con condón. El condón es la forma más sencilla de protegerse. Quiero que me cuenten aquí en los comentarios. ¿Usar condón en el sexo oral es una opción para ti o no lo haces porque te parece muy malo? Otra cosa que también te protege es tener una pareja estable, ¿verdad? Si tienes una pareja estable, reduces muchísimo las probabilidades. ¿Ya viste que todas las enfermedades mencionadas tienen que ver con tener múltiples parejas? Entonces, ese chico o esa chica que te está haciendo sexo oral, tal vez se lo hizo a otra persona hace unas semanas. Eso aumenta el riesgo de llevar virus y bacterias de un lugar a otro. Así que tener una pareja estable ayuda mucho. Y el uso del condón también ayuda. Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Si te has contagiado de algo por sexo oral, es importante para que todos aprendamos. Y si te parece bien el sexo oral con condón, sería una forma más sencilla de protección. Les dejaré un video por aquí donde hablo sobre el sexo anal. ¡Hasta la próxima!